África y de Asia, como ya mencionamos. Bien, son las 10 y 18 de este 1 de diciembre del año 2023 y nosotros acostumbramos en cada viernes comentar algunas cosas que son inherentes a la iglesia verdadera, a lo que debe o no debe practicar la iglesia verdadera, porque entendemos que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, la iglesia del Señor ha sido en cierta manera sacudida porque se ha colocado pues en su lugar una impostora que no es la iglesia original, no es la iglesia que mantiene la esencia de las enseñanzas del Señor Yeshua y el mensaje que recogieron sus discípulos, que fue escrito en cartas o en libros como los evangelios, ¿no? La iglesia original, la iglesia del siglo cero, tenía una característica muy diferente a la que nosotros solemos ver ahora, solemos escuchar ahora. Y esta iglesia que se nos presenta en este momento, pues parece que no conserva prácticamente nada o muy poco de la iglesia original. Y yo insisto pues que la iglesia debe ser exactamente igual a la que estaba en el siglo cero, porque fue la iglesia que dejó el Señor. Y en este sentido pues es muy, pero muy interesante y obligado, si se quiere, comenzar a hablar a partir de este 1 de diciembre de esta festividad que se celebra a lo largo de todo este mes, que es la Navidad. Y creemos, y lo digo de antemano ya para iniciar este mensaje, que la iglesia no debe celebrar lo que el mundo llama la Navidad, porque no es una celebración cristiana natural, neta, que forma parte del germen de la iglesia verdadera, sino que fue algo que se introdujo a través de los siglos, usando la Babilonia, el mensaje babilónico de la iglesia católica. Esta festividad pues ha sido prácticamente incorporada en el mundo entero, porque aun aquellas naciones que nunca celebraron la Navidad, pues en este tiempo lo hacen. Hay algunas que no la celebran y la voy a mencionar un poco más adelante, más sin embargo son muy pocas, son quizás unas 10 o 12, y en este momento hay alrededor de 200 naciones instaladas en el mundo, reconocidas por las Naciones Unidas. Bueno, esta festividad de la Navidad pues tiene su origen en siglos tempranos de la historia de la humanidad. La Navidad prácticamente se origina por la influencia de Constantino, pues el emperador romano fue prácticamente quien introdujo el cambio de orientación que traía la iglesia verdadera. Fue el que modificó la esencia de la iglesia verdadera e introdujo una serie de cosas que perjudicó a la iglesia en general, ¿no? Esta Navidad, que se celebra cada 25 de diciembre, se dice que es una festividad cristiana, pero insisto en que lo que tiene que ver con el Señor, con el ungido, con Cristo, no tiene nada que ver con esta celebración, porque si acaso alguna cosa o algún evento el Señor nos dijo que tuviéramos en cuenta, nunca fue su nacimiento, sino el sacrificio que Él hizo poniendo su carne y su sangre. Y Él recordó que cuando comiéramos la cena le recordáramos y recordáramos su sacrificio, mas no así su nacimiento. Nunca enseñó Él esto. Y al mismo tiempo pues hacemos notar que el Señor nunca pudo haber nacido un 25 de diciembre. No obstante, en lo que queda de mes nosotros iremos avanzando un poco más en esto para contar la historia verdadera.
Entonces decíamos pues que esta es una festividad aparentemente cristiana que en teoría conmemora el nacimiento de Yahshua el ungido, más como veremos en otros programas, más bien este día 25 de diciembre celebra dioses que tienen que ver con el paganismo babilónico. La fecha exacta del nacimiento del Señor Yeshua no se menciona en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, por lo cual escoger el 25 de diciembre es prácticamente un paso al vacío. Y esto deberías poner a meditar a cualquier cristiano porque no es apropiado que nosotros hagamos esto. El origen de la Navidad se remonta precisamente a los años 320 al 353 durante el mandato del Papa Julio I, quien estableció esta festividad como una solemnidad, ¿no? Pero una solemnidad para la Iglesia Católica, no para el verdadero mundo cristiano. Aunque se cree que Yahshua el ungido nació durante la primavera, esta fecha pudo haber sido elegida con la intención de convertir a los paganos romanos en cristianos, dado que el paganismo romano babilónico celebraba el 25 de diciembre como el Día del Sol. Pero esto no lo voy a hablar en detalle hoy, sino bueno, en otros programas más adelante. La fiesta de Navidad fue reconocida 300 años después de la muerte del Señor Yeshua, cuando el emperador Constantino permitió el cristianismo en el Imperio Romano. Esta fecha había encontrado popularidad entre los romanos cristianos al tratarse de la fecha, como dije hace un momento, del renacimiento del dios Sol. Es interesante mencionar que aunque la Navidad tiene orígenes religiosos desde el punto de vista del catolicismo, más bien se ha convertido en una fiesta cada vez más secular y comercializada, donde hay un gran derroche de cosas, digamos, exuberantes y poco sutiles, pues digamos, pongámoslo de esta manera. Los países que no celebran la Navidad son Arabia Saudita, donde la Navidad está prohibida por ser un país musulmán. Argelia, aunque este país no está prohibida la Navidad, no se hace promoción de esta fiesta ni se colocan decoraciones relacionadas con la fecha. En Irán, la mayoría de la población de este país ubicado en el Oriente Medio es seguidora del Islam. En Japón, este es un país donde no se celebra la Navidad, ya que aquí no hay prácticamente cristianismo, hay muy poco cristianismo. Y por lo tanto no tienen la tradición de celebrar la Navidad el día 24 o el día 25 de diciembre. Tampoco se celebra en Tayikistán, en Brunei, en Corea del Norte, en Somalia, en China, en Nepal, en Turquía, ni en Taiwán.